Hace poco la compleja situación en la frontera entre Venezuela y Colombia, todo esto mientras hoy se informó del sobrevuelo de aeronaves estadounidenses sobre Venezuela. Vamos a profundizar en esta compleja situación con Gabriel Gaspar, analista internacional y ex subsecretario de Defensa. Don Gabriel, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Muy buenos días, Rafael. Un gusto de verte y a tu disposición. A ver, lo que empezó como una suerte de baladronada de ambos líderes, tanto de Donald Trump como de Nicolás Maduro, se acerca peligrosamente a un enfrentamiento armado, no sé si en gran escala, pero al menos con aviones volando sobre Venezuela. Están volando los F-18 Hornet, me parece, que es un avión polivalente, que sirve tanto como caza y como bombardero. Entonces, en un país que además ha puesto sus sistemas de defensa en alerta. La primera pregunta es, ¿qué tanto puede hacer la diplomacia internacional con líderes tan poco usuales como Trump y Maduro en esta situación? Bueno, creo que puede hacer mucho y particularmente sería interesante en este caso que ambos, calculo en mi humilde opinión, ambos gobiernos están un poco entrampados en sus circunstancias, ¿no? El, el gobierno americano después de un reto, como se llama en la teoría de crisis, le ha lanzado un reto al gobierno de Nicolás Maduro, sin lugar a dudas. Reto político, diplomático y también militar. Ya. Eh, pero hasta la fecha no obtiene resultados, porque originalmente esto era para combatir a las drogas y, y en segundo lugar para provocar un cambio de régimen. Ninguna de las dos cosas, digamos, pueden resolverse en corto plazo, ni tampoco se ve atisbo que se llegue a alcanzar algunos de estos objetivos en lo inmediato. Lo cual plantea la pregunta de prolongarse esta crisis, que con estos mismos ingredientes que hemos visto desde agosto hasta la fecha, yo quisiera recalcar eso, estamos ya llegando a fin de año y las circunstancias se mantienen, persiste el reto, aumenta la presión rato con gestos como los que tú comentabas del sobrevuelo, pero los actores se mantienen en sus mismas posiciones. Entonces, la pregunta es a favor de quién corre el tiempo. Si esto se mantiene de aquí hasta Navidad, digamos, para lo cual nos falta mucho, la pregunta es quién empieza a pagar más costos, sobre todo internamente, al interior de su sistema político. Claro. Es una buena pregunta. Y la segunda, para no eludir y abordar directamente lo que tú consultas, es que hoy día hace falta más que nunca la construcción de un mecanismo que contribuya a una solución político negociada. Ya sabemos que en este caso los organismos existentes, me refiero a la OEA, por ejemplo, o a la CELAC u otros, no proporcionan ese camino a algunos porque ya hace muchos años que no proporcionan mucho, como es el caso de la OEA. CELAC virtualmente es un mecanismo de coordinación, no tiene serio. Entonces, lo más parecido a esto y más eficiente en la historia de América Latina ha sido el Grupo Contadora, Ya. que fue una coordinación de 4 países, México y Venezuela, entre ellos Panamá y Colombia, que contribuyeron no a resolver ellos, sino a crear el espacio para que se construyeran las fórmulas políticos negociadas a las guerras en Centroamérica en los años 80. Entonces, hoy día más que nunca, yo creo que está abierta esa posibilidad y yo espero que por ahí camine. Ahora, a ver, hay acá un par de preguntas interesantes. La primera es que el narcotráfico en Estados Unidos tiene su problema en el fentanilo, no en la cocaína, y el fentanilo Correcto. entra por México. Las operaciones contra estas lanchas parecen ser bastante poco importantes para justificar tamaño de despliegue militar. Segundo, en el caso particular de la primera barca que fue destruida y después se disparó una segunda andanada, un segundo ataque,
Esto tiene un disfraz legal muy interesante, porque según lo que ha dicho Donald Trump, estos tipos son narcoterroristas. Es decir, y esto lo dice Donald Trump, no lo digo yo, son terroristas armados con drogas, que son armas químicas para matar estadounidenses. Entonces, bajo esa cobertura legal los ataca. No son civiles, son terroristas. Pero los propios protocolos estadounidenses estiman que cuando una barca, y ese es el ejemplo que se da, cuando una embarcación extranjera o enemiga es destruida, no se los puede rematar en el agua, que es precisamente lo que hizo ese ataque. Y eso ha sometido a Trump a una enorme cantidad de críticas, incluso dentro de senadores estadounidenses. Recordemos que muchos legisladores estadounidenses han sido soldados, lo cual no es raro en un país que ha participado en tantas guerras. Y lo segundo es aquella declaración que dio la comandante del Comando Sur hace unos 4 años, donde dijo: Latinoamérica tiene todo lo que necesita para que este continente, América, esta vez sí, las dos Américas, sean autosuficientes. Y eso incluye al país que tiene las mayores reservas probadas de petróleo. Eso lo dijo también Corina Machado. Entonces, dentro de la conversación diplomática internacional, supongo que esas dos cosas son temas. Uno, las violaciones, ya sea de la legislación civil o militar en estas operaciones militares. Dos, el interés por el petróleo. Y tres, esta perspectiva de largo plazo que estaría aplicando Estados Unidos al recuperar su influencia en lo que antes llamábamos esferas de influencia. Correcto. Mira, a ver, tienes toda la razón. La droga es un problema para Estados Unidos, es una amenaza cierta, pero no solo para Estados Unidos, también es para todos los países de América Latina. Sí. Digamos, todo el hemisferio. Segundo, la principal droga que se consume y la que causa más daño hoy día es el fentanilo, tal como tú lo señalas. Muchos de sus componentes son químicos y provienen del mundo asiático. Algunas entran por México, una parte, dicen los americanos, entra por Canadá, pero lo cierto es que daña a la población americana. Pero no entra por Venezuela. Claro, exacto. Segundo, de Sudamérica, ¿sí viene droga hacia Estados Unidos? Sí, no solo hacia Estados Unidos, también hacia Europa vía África. Claro. Y esa droga es la cocaína, que proviene de 3 economías andinas: Colombia, Perú y Bolivia. Por tanto, si hay producción de cocaína y otros derivados que atentan contra la salud no solo de los bolivianos, peruanos, sino también de los americanos, de todos los que lo consuman, el epicentro está en el mundo andino. No en Venezuela. No en Venezuela. Su pasadizo es Centroamérica y México. Y ahí operan los carteles que todos conocemos. Por tanto, esto de que la explicación de esta escalada militar tiene como objetivo terminar con la droga resulta poco compatible con la realidad, o no plenamente compatible con la realidad. Más incompatible o incomprensible es que si el objetivo es terminar con la droga, uno se pregunta por qué las autoridades de Washington indultaron y pusieron en libertad al expresidente de Honduras, José Orlando Hernández, que gobernó y facilitó que su país fuera plataforma de toneladas de cocaína llegaran al mercado americano. Claro. José Orlando Hernández, ya siendo expresidente, fue extraditado a petición de los tribunales norteamericanos, condenado por los tribunales norteamericanos y hace pocos días indultado por la Casa Blanca. Entonces nos pregunta, bueno, ¿en qué queda la coherencia de toda esta operación si el objetivo sería la lucha contra las drogas? Hay un problema ahí de incoherencia y de credibilidad, por lo cual esto no quiere decir que no haya que luchar contra las drogas. Sin lugar a dudas hay que hacerlo y hay que colaborar entre todos los países, incluidos los americanos, incluidos los latinoamericanos, etc. Pero obviamente aquí hay mucho elemento de lo que podríamos llamar guerra comunicacional. Claro. Por lo mismo, eso provoca mucho, ¿cómo se llama? Entra más bien en lo que podríamos llamar la descalificación del adversario. Ya, estamos viendo la incautación de este buque petrolero, las declaraciones que hiciera Corina Machado en su momento de
tenemos más petróleo que Arabia Saudí. Esta necesidad de Estados Unidos, o si uno lo quiere ver en una perspectiva un poco más internacional, este repliegue que está haciendo Estados Unidos de sus diferentes conflictos. Está replegándose de lo que había dicho originalmente de Rusia con Ucrania, está dejando más bien el problema en manos de Rusia, Ucrania y los europeos. Está también retirándose de Oriente, salvo por Israel, al cual va a defender siempre por la influencia que tiene, porque es su cabeza de puente allá, pero volviendo la vista hacia Latinoamérica, donde tiene los recursos necesarios, recursos naturales necesarios para mantener su ritmo de desarrollo, incluyendo el petróleo venezolano. Eso también se analiza digamos, en las esferas internacionales cuando se habla de las motivaciones y proyecciones de esta campaña en contra de Venezuela. Sin lugar a dudas, porque el análisis político estratégico es un análisis frío, descarnado, que no tiene que ver con las contingencias, no tiene que ver con la conveniencia de lo que diga el titular de mañana, ¿no? Sino Claro. que tiene que ver con las largas proyecciones y escenarios prospectivos que se abren. ¿Qué vemos al respecto? Y me incluyo, porque yo también es una preocupación en la que he trabajado desde años, digamos. En primer lugar, de que hoy día se acabó el orden internacional que existió en la posguerra fría. Una de las variables principales de eso ha sido una recomposición de la política de Estados Unidos exterior, de la política exterior de los Estados Unidos, que se refleja con mucha claridad y transparencia en la nueva estrategia de seguridad nacional recientemente publicada por la Casa Blanca. Claro. Es un documento muy interesante que hay que leerlo. Los europeos dijeron que Estados Unidos presentó los papeles de divorcio por ese documento. Sí, eso algunos, otros han dicho que es una traición. Claro. Porque ese documento habla precisamente de una paradoja occidental. Voy a quedar solamente para no meterme en todo el mundo. Porque mientras Estados Unidos le dice a los europeos que se preocupen, que quiere una Europa sustentable y segura, pero con esfuerzo europeo. Y déjame decirte que en mi opinión, si yo fuera americano, también compartiría eso, porque ¿por qué los ciudadanos americanos tienen que pagar Claro. la defensa de los europeos? Entonces aquí hay una paradoja, porque mientras se repliega de Europa y dice, si ustedes tienen problemas de seguridad con los rusos, convérsenlo, arréglense entre ustedes, pero no pidan que yo haga el esfuerzo principal. Claro. Porque para mí América está primero, y esa es la piedra angular del argumento de Trump. A cambio, aumenta su injerencia y de manera muy poco diplomática respecto a lo que ellos llaman hemisferio occidental. Cuando hablan de hemisferio occidental se refieren de Canadá al Cabo de Hornos. Claro. O sea, entre América Latina. Ahí entramos nosotros. Y ahí aumenta donde intervienen los procesos internos, incluso los electorales, dicen, este es el candidato que me gusta, ya lo hizo en Argentina, lo hizo en las recientes elecciones hondureñas, no ha dicho nada respecto a Chile, pero también es un proceso en el cual usa el arma de los aranceles, de los impuestos a las exportaciones latinoamericanas. Todo esto bajo el pretexto de que de América Latina me vienen drogas, lo cual es cierto, y me viene migración irregular, lo cual también es cierto. Pero el tema de la migración irregular y las drogas que llega a Estados Unidos es un problema para Estados Unidos, pero también es un problema para todos. Entonces lo que debiera desarrollar es una política común, una cooperación y no una suerte de amenaza y castigos. De lo contrario, se crea desconfianza. Claro. Porque todo esto además se hace con las mismas banderas del pasado, ¿no? Que yo promuevo el libre comercio, pero te pongo aranceles. Yo promuevo la seguridad colectiva, pero yo digo dónde están amenazados mis intereses y los míos. Entonces, eso te puede dar dominio, porque lo tiene, militarmente lo tiene, pero no te da hegemonía, no convence. Y también genera la gran desconfianza. Imagínate que la actual administración amenazó a Canadá, claro, que ha sido su aliado más fiel, histórico, con transformarlo en una provincia suya, sí, sí, un estado. Entonces,
¿qué confianza uno tiene para el futuro? Y uno puede establecer ahí, uno establece relaciones entre estados cuando hace relaciones internacionales. Claro, no No entre entre personas. gobiernos, porque los gobiernos pasan de aquí a 3 años, y yo no sé quién va a gobernar tal país, pero cuando los países quieren establecer relaciones estables y duraderas, mantienen sus políticas y sus compromisos independientes de quién gobierne. Y eso vale entre paréntesis, también para nosotros, Don que hemos Gabriel. tratado riguroso en eso. Digo, Gabriel, ¿podemos decir que la salida menos mala sería que finalmente el dictador el dictador Nicolás Maduro aceptara dejar el poder y viajar a algún país que lo asilara y promover en Venezuela un cambio democrático? A ver, yo iría al revés. Yo iría a la mejor salida, aquella que garantice estabilidad para Venezuela. Ya, ¿Mm? Porque no centrarlo todo en una persona, porque es un régimen. correcto, correcto. La pregunta es, si yo uso una salida violenta, en fin, ¿qué pasa el día después? Claro, lo que pasó en Irak, Y lo que pasó en Libia. correcto, y Siria. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que se desarma el Estado, hay grupos armados de distinto tipo, incluso irregulares como los colectivos, hay guerrillas o paramilitares, digamos, de otros países que están presentes en territorio o en las zonas fronterizas con los países, tanto Colombia, particularmente con Colombia, en una zona donde hay mucha minería ilegal, como el coltán, el Oro. oro, las tierras raras. Eh, eh, y aquí en todo esto hay un gran ausente, y es que uno no ve, probablemente exista, y a lo mejor es mayoritario, probablemente, digamos, pero no se ve hoy día una oposición interna. Correcto. O sea, el dilema de ser los que están, por decirlo así, con María Corina, están con Maduro es muy excluyente, porque hoy día no se ve al interior de ¿cómo se llama?, de Venezuela, un actor que demande democracia, transición y estabilidad al mismo tiempo. Correcto, correcto. Y eso es ¿cómo se llama?, dificulta qué pasaría si el día de mañana hay un golpe violento, en fin, de cualquiera de las fórmulas que se ha descrito, podría provocar una nueva situación de anarquía y caos y una Correcto. segunda ola migratoria que sin lugar a dudas empezaría por desestabilizar a la frontera de Colombia, colombo-venezolana, en el norte de Santander, en los llanos, el Arauca, en fin, toda esa zona conexa al río Catatumbo, ¿no?, que me la conozco bastante bien, entre otras. Don Gabriel Gaspar, ex subsecretario de Defensa, muchísimas gracias por el tiempo que nos ha dedicado acá en Chilevisión Noticias. Que tenga usted una muy buena jornada. Muchas gracias, Rafael, y lo mejor para ustedes. Gracias.